Bienvenidos a Los que dejarán huella, este espacio impulsado por KPMG y el Fórum Familiar, en el que queremos poner voz, ojos y corazón, sobre todo, a esas nuevas generaciones de la empresa familiar, a aquellos que están encargados de llevar y de dar continuidad al proyecto familiar. Tengo conmigo a nuestra invitada, ella es Ana Álvarez. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, Ana, formas parte de tercera generación del grupo Armando Álvarez. Eres esas personas que son protagonistas de nuestro podcast, así que encantada de tenerte aquí con nosotros. Voy a contar un poquito para ponernos en situación de quién eres y cómo has llegado hasta aquí, ¿vale? Genial. Eres licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales. Has trabajado en grandes empresas antes de incorporarte a tu empresa familiar, que ahora hablaremos un poco de esa transición. Y bueno, has ocupado puestos de responsabilidad en el departamento de compras de tu empresa familiar, me refiero ahora. Has ejercido de secretaria general y del consejo y desde enero de 2023 ocupas el cargo de vicepresidenta, consejera y directora de ESG en el grupo. Así es. Y también tienes un MBA y, por supuesto, formas parte del comité ejecutivo del Fórum Familiar. Esa soy yo. Esa eres tú. Esa soy yo. Bueno, yo quería empezar, siempre queremos indagar un poquito en vuestros inicios, en cómo habéis vivido el crecer en una familia de empresarios. Y yo quería saber, porque claro, vuestra empresa tiene 70 años de historia, más o menos. ¿Cómo es crecer en esa familia? ¿En qué medida la empresa impacta en la persona? ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito, por empezar a conocerte. O sea, es una obviedad, ¿no? Pero la familia en la que tú naces, independientemente de que tengas empresa familiar o no, condiciona a tu persona y a la personalidad de cada uno, ¿no? Si además formas parte de una familia que tiene una empresa, pues esto muchísimo más. Yo recuerdo desde muy pequeña cómo, por ejemplo, íbamos a comer todos los sábados a casa de mis abuelos. Y después de comer, pues en lugar de tener una sobremesa pues normal o común a otras familias, pues mi padre y mi abuelo se levantaban y se iban al despacho a trabajar, ¿no? O, por ejemplo, en alguna ocasión, pues mi padre ha tenido que cancelar vacaciones o estando incluso de vacaciones, pues nos hemos tenido que volver antes, ¿no? a casa por cuestiones del trabajo. Entonces, eso son cosas que te van como marcando desde muy pequeño. Y te expones a una serie de valores que yo creo que si no estás en una familia empresaria no lo empiezas a vivir hasta mucho más tarde, ¿no? Como el valor de la responsabilidad, el valor del compromiso, el esfuerzo, el sacrificio, eso tú lo empiezas como a mamar desde muy pequeño. Que eso no quita que nacer en una empresa familiar y crecer en una empresa familiar no sea un privilegio. Pero más allá de un privilegio, a mí me parece como que es una filosofía de vida. Porque la empresa es otra parte más de tu vida. O sea, está en todos los temas de conversación. Es como un hermano más. Justo te iba a preguntar, digo, ¿tú lo vivías como algo ajeno a ti? O, ¿sabes eso? Cuando tu padre se iba a trabajar y interrumpíais una comida familiar o así, ¿cómo lo vivías tú eso? O sea, nosotros yo creo que lo teníamos como muy interiorizado, era nuestra normalidad. Tampoco entendíamos muy bien las dimensiones de eso y aunque estuviese muy interiorizado, es cierto que mi padre nunca nos habló en exceso de la empresa familiar. O sea, veíamos cosas, pero no nos hablaba constantemente de la empresa familiar. Yo creo que ha intentado siempre como protegernos un poco, ¿no?, de esa exposición. Y en ese aspecto, o sea, sí que es verdad que hasta que yo no he sido un poco más mayor, no he sido realmente consciente de la magnitud que tenía la empresa familiar. O sea, siempre era como algo que estaba ahí, pero que no, ¿sabes? Como uno más. Sí. ¿Sabes? Sí. Sí, como algo que está ahí, que sobrevuela, ¿no? Que convives con ello, pero que al final tampoco tú estás dentro, con lo cual, totalmente. Y claro, hemos comentado antes que
tú, bueno, hiciste tus estudios, empezaste a trabajar en una empresa, en otra, y luego te incorporas a la empresa familiar. ¿Cómo es esa transición? Bueno, pues yo, como te decía antes, ¿no? Que yo no era muy consciente de lo que era la empresa familiar, o sea, sí que tenía pues eso como un hermano más, ¿no? Pero no, nunca había sido muy consciente. Por ejemplo, nos pasaba que pues alguno de los negocios de mi familia son hoteles y entonces nosotros pues entrábamos a comer al hotel y en lugar de ir como a un restaurante normal que llegas a una mesa y te sientas, pues nosotros entrábamos en recepción, saludábamos a todo el mundo, entrabas hasta la cocina, te ponías a saludar, ¿no? al cocinero y veías, yo ya empezaba a notar cómo la gente ¿no? del hotel admiraba y respetaba muchísimo a mi abuelo y a mi padre, ¿no? Entonces vas teniendo como, ¿no? esa sensación de, oye, pues aquí hay algo como especial. Sin embargo, hasta que yo no entro en la carrera, que yo, bueno, como decías antes, ¿no? Yo estudié Derecho y Empresariales y, bueno, pues no ha sido para nada vocacional. O sea, yo envidio a mucha gente, ¿no? Dice, yo desde pequeña he querido ser periodista o yo quiero ser médico o profesor, ¿no? A mí eso no me pasó. Y de hecho, bueno, pues cuando pues llegó el momento de escoger una carrera universitaria, me senté con mis padres y me dijeron, oye, busca algo que no te cierre las puertas, ¿no? Y de hecho, aunque a la larga tú no termines trabajando en la empresa familiar, tú sí que vas a tener un rol de accionista. Entonces, oye, fórmate para tener un conocimiento mínimo de lo que es una empresa, ¿no? Y entonces a mí la carrera en ese aspecto me vino muy bien porque, bueno, era bastante generalista. Y ahí, cuando empiezo, ¿no? a estudiar toda esa teoría de derecho empresariales, pues me empieza como a picar la curiosidad. Y en ese momento, pues yo llamaba a mi padre, oye, papá, estoy viendo esto en derecho, tal, esto nosotros cómo lo hacemos en la empresa. O estoy viendo esto en contabilidad y esto tal. Entonces mi padre me decía, mira, pues eso te lo cuento yo, o llama a fulanito de una de nuestras sociedades o al director de tal, que te lo cuenten ellos. Y ahí, no, o sea, ya en la carrera empecé a darme cuenta de la magnitud de nuestra empresa familiar. O sea, pero fue muy tarde ya, o sea, no fue al inicio, ¿no? Y bueno, pues terminé la carrera y yo seguí formándome, de hecho forma parte de nuestro protocolo familiar, ¿no? Antes de entrar a trabajar en nuestro grupo tenemos que estar al menos 2 años trabajando en otra compañía, ¿no? Entonces yo, bueno, pues seguí con mi formación y yo lo que quería era seguir aprendiendo. Entonces en ese momento pues estaba a punto de renovar contrato y aparece mi padre en Madrid, que yo por aquel entonces vivía en Madrid, y me invitó a cenar. Esto lo hacíamos muy a menudo. Y entonces me dijo, Ana, yo de verdad creo que es el momento de que empieces a conocer la empresa de verdad y que te apasiones igual que me ha apasionado yo, porque yo creo que vas a aportar muchísimo y te va a encantar. Entonces yo en ese momento, en ningún momento me planteé decirle que no. Y yo creo que esa ha sido mi vocación, pero me he dado cuenta más tarde, ¿sabes? Y en ese momento, bueno, pues le dije que sí, también renunciando a ciertas cosas, ¿no? Yo llevaba 8 años viviendo en Madrid, por aquel entonces mi novio, que ahora es mi marido, y todas mis amigas y amigos estaban aquí en Madrid. Yo tenía que dejar mi vida personal para irme a Santander a empezar un proyecto profesional que tampoco conocía mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un reto y, bueno, ya, pues eso, me fui con 25 años, sigo allí y estoy feliz de la vida y me encanta. O sea, que mereció la pena, ¿no? Vamos, 200%. Esa sí. apuesta. Sí. Que al principio supongo que da vértigo porque también te lanzas a algo desconocido, entre comillas, y luego al final seguro que te ha reportado cosas súper positivas. Totalmente. Mencionabas antes, Ana, que tenéis un protocolo familiar y que sí que se establece que tenéis que trabajar al menos 2 años, me has dicho, eso es. en otra compañía. ¿Por qué se hace eso? Y en tu caso personal, ¿qué te ha aportado el hecho de estar en otras empresas, en este caso más de una? Luego, al entrar en tu empresa familiar, ¿qué te ha aportado? ¿Qué cosas has visto? Que luego quizá tú estás poniendo en práctica también. Vale, nosotros, bueno, de entrada creo que el ejercicio de hacer un protocolo familiar, en nuestro caso, fue algo muy enriquecedor porque trabajamos
conjuntamente la segunda generación y la tercera, que eso es importante. Muchas veces el protocolo familiar te viene impuesto porque lo ha hecho la generación de antes, ¿no? En nuestro caso fue algo que trabajamos conjuntamente segunda y tercera generación, y eso, bueno, pues vas haciendo callo, ¿no? Y te vas enfrentando a situaciones con casos prácticos ficticios de otras familias, ¿no? Pues a ver cómo enfrentarías tú pues esas situaciones, y fue un proceso muy bonito y consensuado, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Entonces, como parte de esos requisitos para poder entrar en la empresa familiar era trabajar fuera, y yo estuve trabajando en el BBVA y en Repsol, que bueno, pues son empresas que bueno, un poco tienen que ver con la nuestra, ¿no? Son empresas gigantescas que cotizan en bolsa, muy grandes, globales, y a mí lo que me llevo de estas empresas, que aparte es que son proveedores nuestros y Repsol además también es cliente, ¿no? Son empresas con las que tenemos tan buena sintonía y tan buena relación que cuando queremos abordar un tema que para nosotros es nuevo, nos sirven como referente. Por ejemplo, no sé, queremos empezar a innovar con hacer algo de innovación en la gestión de personas, ¿no? Pues llamamos, oye, ¿vosotros esto cómo lo estáis abordando? O temas de regulación, ahora que está de moda, ¿no? La CSRD. Y ¿no? Pues ellos que van un poco por delante, ojo, ¿esto vosotros cómo lo estáis haciendo? ¿No? Entonces, lógicamente, salvando las distancias, a nosotros son dos empresas que nos sirven siempre como de referente para nosotros seguir mejorando y avanzando. Uh-huh. Y claro, eso desde la parte de, pues tú a la hora que ahora mismo estás dentro de la empresa ejerciendo tus funciones, y quizá también para compararte, para tener una guía o inspirarte en cómo hacen las cosas, ¿no? Pero en el momento en el que tú estabas trabajando allí, también quizá, no sé, a nivel personal te dio algo, o tú estás contenta de haber estado en otras empresas y luego haber podido, o sea, ¿cómo has vivido un poco la transición de no haber empezado directamente en tu empresa familiar, sino haber tenido ese paso previo por otras dos compañías? Pues, o sea, esto al final es conocimientos que adquieres y experiencias que adquieres, y para mí eso siempre es bueno. O sea, de hecho, muchas veces, o sea, creo que a mí personalmente me ha ayudado a que cuando tú entras en tu empresa familiar, ahora ya tienes con qué comparar, ¿no? Que si hubiese entrado desde el inicio solo la empresa familiar, pues no tienes visión de cómo se hacen las cosas en otro sitio o cuál es la cultura de otra empresa, ¿no? Pues sobre todo para ver qué cosas te gustan y qué cosas no, porque puedes estar trabajando en una compañía que dices, buah, es maravilloso en esto, pero esto pues no me gustaría trasladarlo a mi empresa, ¿no? Entonces, cualquier experiencia y conocimiento previo que tengas, ¿no? Yo creo que siempre es buenísimo a la hora de traer algo fresco también tú en la incorporación a la empresa familiar. Totalmente, además te enriquece muchísimo. Sí. Y hablando un poco de ese enriquecimiento y intercambio de ideas y de experiencias, hablabas antes que el protocolo familiar en tu empresa se hace conjuntamente entre varias generaciones y mismamente en tu empresa conviven varias generaciones. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Qué aporta una generación a otra? Pues, o sea, en nuestro caso, efectivamente, o sea, convivimos generaciones ¿no? Desde pues personas que se acaban de incorporar con 20 y pocos años hasta personas que están a punto de jubilarse, ¿no? Yo creo que cada generación aporta su granito de arena. Las generaciones que tienen o que llevan más tiempo dentro de la compañía, lógicamente aportan el conocimiento profundo del negocio, que eso es vital. Ya tienen mucho callo en ciertas cosas, y esto es buenísimo porque cuando te viene un reto nuevo es normalmente, pocas veces suele ser algo que no se haya vivido antes, ¿no? Entonces tirar de ese histórico, tirar de la gente que ya lleva tiempo en la compañía, dice, no, pero si esto lo vivimos hace 40 años, ¿no? Y lo abordamos de esta manera, entonces eso es muy bueno. Y luego las generaciones que vienen ahora, más nuevas, pues que traen pues esa frescura, esas ganas de innovar, ¿no? de cambiar. Y eso es buenísimo porque en el momento en el que tú
planteas un problema, tener distintas perspectivas te ayuda a buscar soluciones muchísimo más creativas y más enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es sano que haya, ¿no?, pues varias generaciones que aporten cada uno pues su granito de arena a la resolución de problemas. Totalmente. No, y además comentabas que ese histórico de experiencias y de vivencias también te permite incluso aprender de posibles errores o cosas que no se hicieron bien o que consideráis que se podrían hacer mejor o que en el contexto actual pues se pueden abordar de distinta manera. Y antes también me comentabas que bueno, para ti supuso un reto el incorporarte en la empresa familiar. También tuviste que mudarte, tuviste que irte otra vez a Cantabria. Yo quiero hablar un poquito de la relación de la empresa y también de tu familia con el territorio, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la empresa familiar pues tiene esa conexión especial con las personas y con el territorio en el que están presentes. Entonces, ¿qué significa para ti el ser una empresa cántabra y estar allí y aportar también vuestro granito de arena? Vale. ¿Tú te acuerdas del expresidente de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla? Sí, ¿no? Es una persona que, no soy tan joven. Que allá donde va, pues regala anchoas, ¿no? Y pone a Cantabria en el mapa. Sí. O sea, ha hecho una labor de embajador excepcional. Pues nosotros, salvando las distancias, pues somos un poco así. Nos gusta, allá donde vayamos, dejar un pedacito de Cantabria, ¿no? Y, o sea, bromas aparte, Cantabria a nosotros nos ha dado muchísimo y nosotros queremos seguir dando mucho a Cantabria. De hecho, pues tenemos 70 años de historia y Cantabria sigue siendo nuestro centro neurálgico, varias de nuestras sociedades están en Cantabria, es donde están los servicios corporativos y es el centro de toma de decisiones, con lo cual es importante, ¿vale? Y muchas veces cuando nosotros internamente, ¿no?, hablamos de esto, es que realmente es un milagro que una empresa como nosotros, o sea, como la nuestra, haya llegado a donde está hoy estando en Cantabria, porque hasta hace bien poco Cantabria estaba aislada, me refiero en términos de infraestructura, ¿no? Sí, o sea, sí. no era fácil llegar a Cantabria. Y, o sea, fíjate que nosotros del total del volumen de lo que nosotros compramos, solo el 6% lo compramos en local, o sea, en Cantabria. Y del total de la cifra de ventas, solo un 3% de los clientes están en Cantabria, o sea, es que es poquísimo. Y aún así, con esas complicaciones que tiene, que estemos lejos de clientes y proveedores, que para nosotros es un esfuerzo, pues preferimos seguir en Cantabria porque son nuestras raíces, ¿no? Y luego, como buenos cántabros que somos, ¿no?, que somos muy leales a nuestra gente, también impulsamos que Cantabria siga creciendo, ¿no? O sea, no solo nosotros, sino que con empresas con las que nosotros trabajamos, que son cántabras y muchas de ellas también son empresas familiares, nuestro propio crecimiento les trasladamos a ellos a que nos acompañen. Y eso es, o sea, a mí me parece que es buenísimo, ¿no? Y queremos seguir apostando por eso, por supuesto. Totalmente. Y ahora me comentabas, bueno, pues la importancia de también mantener vuestro ADN, ¿no?, y vuestra identidad y apostar también por ese arraigo a Cantabria. Y me has dicho que de alguna manera sois embajadores. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cómo sois embajadores? Aparte de lo que me has comentado, ¿cómo ejercéis de embajadores de vuestra tierra? Pues mira, nosotros, una de nuestras particularidades como empresa familiar es que somos muy de contratar talento cántabro y exportarlo. Y forma parte de nuestra cultura de gestión de personas y bueno, pues contratamos en local, ¿no? Y o sea, tenemos a cántabros por todo el mundo. Y eso es muy importante porque hemos visto cómo en un territorio como en Cantabria, donde pues somos una empresa pues relevante, conocida, la gente tiene como muchísimo más apego a lo que somos, ¿no? Y le calan más los valores desde el inicio. Entonces, poder
trasladar o poder mover a los cántabros por toda España e incluso por el mundo, nos ayuda mucho a trasladar la cultura empresarial. Y eso es importante porque al final los valores que en su momento definió mi abuelo, que ha continuado mi padre, pues terminan calando en toda la organización, y nosotros lo hacemos a través de, pues eso, de la exportación entre otras cosas, de la exportación del talento. Qué interesante. No lo sabía, me parece súper interesante. Y hablando también de la empresa familiar, también tienes un papel activo, muy activo, cada vez más, en Fórum Familiar. Sí. ¿Qué te ha aportado a ti también estar en contacto? Porque antes me hablabas de lo que supone para vosotros tener contacto cercano con otras compañías de las que podáis aprender y las que podáis coger ideas y demás. Pero dentro de la empresa familiar, ¿qué te aporta a ti estar dentro de esta comunidad, poder intercambiar esas vivencias, experiencias y demás dentro de, oye, una comunidad que vive lo mismo que tú, que tiene tu misma realidad y también tus mismos problemas, entiendo? Eso, yo creo que es el punto, ¿no? Que nosotros pertenecemos al Instituto de la Empresa Familiar, ¿no? Yo soy parte activa del Fórum, y también somos socios de ACEFAM, que es la Asociación Cántabra de Empresa Familiar, ¿no? Estamos tanto en la nacional como en la local. Y esto te da una... O sea, a mí o a nosotros nos ha dado una oportunidad tremenda de ponerte en contacto con empresarios de un nivel increíble, ¿no? Y sobre todo que tienes la suerte de que la gente es muy generosa. Entonces, tal vez en otros foros, pues la gente no se abre tanto, pero no sé por qué en los foros de empresa familiar la gente quiere ayudarte. Entonces, si tú vas con un problema o con una vivencia que tú estás pasando por ese momento o quieres abordar un reto nuevo, siempre vas a encontrar a alguien o que ya lo ha vivido o que lo está viviendo a la misma vez que tú, ¿no? Y que lo bueno es que yo creo que lo decía Curro también en su entrevista, que no tienes que dar explicaciones de nada, ¿no? Pero a mí muchas veces me pasa con mis amigas que intento exponerles un problema y me tengo que ir al inicio de todo, contar todo. Y en este foro, pues eso no hace falta, porque tú no tienes que contar cuál es la relación padre-jefe con tu padre, ¿no? Ellos ya lo saben, también lo están viviendo, entonces es súper enriquecedor tener la posibilidad de estar en un foro como este, o sea, es un privilegio. Totalmente. Partes ya, no empiezas desde cero, ¿no? Tienes como una serie de cosas que compartís y que eso, no hace falta explicar. Y une mucho, ¿eh? Al final une muchísimo. Y Ana, yo quería preguntarte, porque hemos comentado antes que fue en 2023 cuando tú comienzas a ejercer el rol de responsable de ESG. Quería preguntarte cómo llegas a ejercer esta responsabilidad, cómo lo asumes y bueno, para ti qué es el liderazgo también un poco. Vale, aquí... O sea, lo que yo he ido viviendo dentro de la compañía es yo he ido asumiendo diferentes roles con la idea de tener al principio, ¿no?, una visión un poco más global de todas las áreas de negocio que nosotros tenemos, ¿no?, conocer las distintas empresas para luego poder ir bueno, pues profundizando y conociendo las tripas, ¿no? Es verdad que bueno, pues recientemente me nombraron vicepresidenta y consejera y bueno, tengo la responsabilidad de liderar la estrategia de ESG, pero me quiero remontar al inicio cuando llegué allí con 25 años, ¿no?, siendo junior. Y bueno, pues era muy joven, era mujer en un mundo muy masculinizado y era la hija del jefe, además, y encima, bueno, pues... tenía la experiencia de cualquier junior, o sea, pues sí, tienes mucha experiencia, bueno, mucho contenido teórico en tu cabeza, pero luego eso tienes que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, a mí ahí me pasaron dos cosas. Yo soy muy exigente y me exigía muchísimo, no por nada, sino porque mi padre y mi abuelo me habían puesto el listón altísimo, entonces tienes que dar la talla, o sea, tú estás tomando la decisión de entrar en la empresa familiar y tienes que dar la talla. Y eso pesa, ¿vale? Y luego, por otro lado, es que
ya no solo me exigía yo, es que yo sentía que también me estaban exigiendo. O sea, tenía 6.000 ojos ahí mirando qué es lo que hace esta chica, ¿no? Y, y esto, bueno, pues también es complicado, o sea, porque, o sea, yo también lo pienso, ¿no? Muchas veces digo, a ver, vamos a ver, si yo estuviese en su piel, yo también exigiría al que va a ser líder del futuro, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona? ¿De qué pie cojea? ¿No? O sea, y, y esa, no, esa exigencia propia y la exigencia que te ponen, ¿no? Cuando entras a trabajar en la empresa familiar, pues hay que saber llevarlo mentalmente, ¿vale? De todas maneras, si alguien, no dices lo del liderazgo, o sea, si ahora hubiese una persona con 25 años, ¿no? Que se está planteando entrar en la empresa familiar y me dijese, oye, Ana, ¿y tú después, ¿no? Ahora que ya tienes pues más experiencia, ¿qué me recomendarías? Pues, a ver, el conocimiento teórico, eso lo vas a aprender. O sea, de eso no te preocupes, no se te exige que tú tengas el conocimiento de todo, porque tienes 25 años, es imposible. Pero sí se te exige una actitud. Y eso yo creo que es un básico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordaría yo? ¿Qué actitud tendría? Que ya lo hice en su momento, ser muy humilde. O sea, es cierto que tú llevas en los genes, que en mi caso, ¿no? Que soy de la familia Álvarez, sí, pero no soy Einstein. O sea, yo tengo que aprender, ¿no? Y sobre todo tener muchísimas ganas de aprender. Piensa que todo el conocimiento que tú absorbas es conocimiento que te va a ayudar luego a tomar mejores decisiones, ¿no? Y luego, por otro lado, también recomendaría que tengas capacidad de sacrificio y que intentes liderar con el ejemplo. Y eso me parece fundamental. O sea, igual es muy obvio, pero a mí me parece un básico. O sea, tú no puedes exigir a alguien que haga algo cuando tú no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí serían como, ¿no? como lo que recomendaría a alguien que empezase a trabajar ahora en una empresa familiar. Qué fácil es ahora, ¿verdad? Sí, claro, cuando lo miras, ¿no? Y dices, qué fácil es cuando ya lo has vivido, ya lo has sufrido también. Sí. Dices, si hubiese relativizado yo esto mucho antes, pues hubiese sido más fácil. Pero bueno, oye, cada uno va aprendiendo a su ritmo, ¿no? Totalmente, y todos tenemos nuestros tiempos y nuestros retos y aprendizajes. Hablando de retos, he recogido unas palabras tuyas que mencionaste en otro foro, hablando un poco de lo que supuso en 2018, que lo estuvamos ahí, concretamente cuando se empezaba a demonizar realmente el plástico. Sois una compañía que, bueno, os dedicáis al envasado y demás. Y, bueno, tú estabas ahí como parte involucrada al 100%. Y claro, aquí se tienen que tomar decisiones, se tiene que enfrentar esta situación, y quizá también es una parte en la que la innovación tiene que estar muy presente, ¿no? ¿Cómo se aborda este momento o otros momentos difíciles, y qué papel tiene esa innovación y quizá también ese gen emprendedor que también es muy, muy intrínseco de la empresa familiar? Vale, voy por partes. Por supuesto, que son muchas preguntas. Te he puesto aquí varios deberes. A ver, en cuanto al momento boom de 2018, ¿no? Que fue como un antes y un después en nuestra empresa. El 2018 fue un momento en el que, bueno, pues ya se empieza a poner de manifiesto que, bueno, pues que había clientes que querían empezar a dejar de usar el plástico, que empezaba a entrar mucha regulación que prohibía el uso de ciertos tipos de plástico. Entonces, claro, o sea, nos encontramos con estas dos circunstancias que a nosotros nos pone patas arriba nuestro modelo de negocio. O sea, es que es a lo que nos dedicábamos. Entonces, en ese momento, mi padre, yo creo que de manera acertada, dijo, vamos a ver, o sea, esto tenemos que poner foco básicamente porque o sea, hay que sobrevivir a esto. Y fue cuando me dijo, pues oye, Ana, creo que deberías encargarte tú de, bueno, pues de poner un poco orden a todo esto e impulsar la sostenibilidad dentro de la compañía, porque, bueno, pues va a ser vital para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, pues fue un reto muy importante que como lo intenté abordar, ¿no? Pues primero, pues rodearme de un equipo
Y esto es fundamental, o sea, solo no llegas a ninguna parte, ¿no? Intentar tener, pues eso, un buen equipo comprometido y que, bueno, pues que sintiese, ¿no? Ese cambio que teníamos que impulsar dentro de la compañía era muy importante, ¿no? Y luego lo que intentamos, ¿no? Cuando ya definimos qué personas iban a formar parte de este equipo, pues definir una estrategia. Oye, ¿cómo vamos a abordar esto en los próximos años y cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Para llegar pues a nuestros objetivos. Y la realidad es que ¿no? diseñando esa estrategia parecía como que nosotros no habíamos hecho nada de sostenibilidad antes. Y nos llevamos una grata sorpresa porque en ese momento de sentarnos a pensar y a reflexionar, pues nos dimos cuenta que llevamos muchísimos años haciendo las cosas bien. Lo que pasa que como empresa familiar o por nuestra cultura de estar un poco más, ir a lo nuestro y contar poco, pues lo que hicimos fue bueno, pues empezar a transmitir y a contar hacia afuera las bondades de lo que nosotros estábamos haciendo y poner en valor lo que nosotros hacíamos. Entonces, si ahora me dices, oye, ¿cuál fue el éxito para que esto se haya llevado bueno, pues eso, correctamente, ¿no? Pues diría dos cosas. Una, que fue algo que vino impulsado desde arriba, o sea, desde el Consejo de Administración. De hecho, yo como responsable de la estrategia de SG reporto directamente al Consejo de Administración esto. Y esto creo que es un punto muy relevante, ¿no? Porque muchas veces hay empresas que cuelgan la parte de sostenibilidad pues por abajo, ¿no? Lo ponen en alguna cajita dentro de alguna dirección general y nosotros lo hemos colgado desde arriba para que realmente empiece a calar de arriba abajo, porque creemos que es la única manera de que eso se termine integrando de verdad dentro de la estrategia, ¿no? Eso es. Y luego el otro punto sería que creamos un equipo transversal, un poco por lo mismo, o sea, que no caiga en un cajoncito que estos son los que hacen sostenibilidad, no, o sea, también desde arriba, ¿no? Involucrar a todas las direcciones generales y hacerles parte de que el reto de la sostenibilidad era de todos, no solo de un área, ¿no? Y esto yo creo que también ha sido un punto muy bueno a la hora de abordar este gran reto que teníamos. Y claro, ese impulso que dais a la estrategia sostenible y que además tú eres encargada de liderar, también es, como comentábamos antes, es una parte muy importante también de la innovación, ¿no? Y de esa necesidad de continuar yendo hacia adelante, teniendo muy en cuenta cuáles son no solo las tendencias, sino las necesidades de hacia dónde tiene que ir pues la estrategia de la compañía, del negocio. ¿En qué medida es fácil innovar en una empresa familiar? Pues, a ver, muchas veces pensamos que la cabeza relaciona empresa familiar con tradición y con algo obsoleto incluso, algo viejo, y no lo relacionas con innovar o con algo de futuro, ¿no? O sea, sin querer, muchas veces la percepción que hay de empresa familiar es un poco eso, ¿no? Y está muy lejos de la realidad, porque la empresa familiar piensa que uno de los valores que tiene o de los objetivos que tiene es transmitir un legado. Entonces, para que reciba algo la siguiente generación, o te actualizas o estás muerto. Entonces, yo creo que la propia esencia de una empresa familiar, para poder dejárselo a los siguientes, tienes que estar actualizándote e innovando constantemente. Y yo creo que eso es un poco lo que se espera de las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ven con aire fresco para actualizar lo que estás haciendo. Y es importante generar espacios dentro de la empresa que sean dinámicos y flexibles y que encuentres a personas que estén dispuestas a cambiar o por lo menos que estén dispuestas a cuestionarse el status quo de lo que hacen, siempre, constantemente. Y eso es un básico. Me gusta porque acabas de mencionar esa necesidad de actualizarse, de estar en el hoy para poder continuar mañana, ¿no? Y que las nuevas generaciones
puedan también sentirse identificadas, puedan formar parte y precisamente impulsar esa actualización. Hay un punto que siempre hablamos y comentamos que es delicado, que es esa transmisión del legado y del relevo generacional, del que tanto se habla en la empresa familiar, pero yo tengo la sensación de que siempre se aborda desde un punto de vista que es de quien transmite ese legado y no de quien lo recoge. Entonces, yo voy a aprovechar que te tengo aquí conmigo para comentar y para preguntarte qué crees que hace falta para que esa nueva generación pueda coger el testigo y pueda continuar. ¿Cuáles crees que son las claves o las necesidades para que eso se lleve a cabo pues de forma exitosa? Sí. Mira, diría que bueno, también me parece muy obvio, pero creo que es como básico. La siguiente generación tiene que estar comprometida sí o sí con los valores y el propósito de la compañía. Eso es esencial. Porque si no es que vas a entrar a trabajar o vas a heredar una empresa que es que ni comulgas con ella, ¿no? Entonces, eso me parece básico y eso se trabaja desde muy pequeño, ¿vale? O sea, lo primero sería eso, estar comprometido con los valores y con el propósito de la compañía. Luego me parece fundamental que haya voluntad de que haya ese relevo generacional por ambas partes. O sea, la generación que se va tiene que tener voluntad de querer irse y manifestarlo. Y la generación que entra también tiene que tener esa voluntad de asumir la responsabilidad y de manifestar que quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso sería como el segundo punto. Entonces, cuando ya tienes esas voluntades alineadas, sería el siguiente paso, yo diría que sería planificar un poco lo que te decía antes, ¿no? Pues tener un protocolo familiar, trabajar muchísimo la gobernanza de la empresa, ¿no? Establecer pues los distintos órganos para saber dónde se toman decisiones de qué y empezar a establecer espacios donde empiecen a convivir las dos generaciones. Lo que sí que me parece, y yo creo que está fuera de lo que es más reglado o teórico, es que tiene que haber, en el momento ya que se empieza a abordar de verdad ese proceso de sucesión, tiene que haber muchísima comunicación constantemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás llevando esto? Y tiene que haber mucha paciencia, porque normalmente si lo estás planificando suele ser algo pues que toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿no? La opción de que sea de la noche a la mañana es mucho peor que en una empresa familiar, bueno, pues es que la generación anterior ya no esté, ¿no? Entonces tienes que asumirlo como muy rápido. Cuando no es nuestro caso, ¿no? Que lo estamos haciendo con tiempo, pues hay que tener paciencia, ¿no? Hay que respetar los tiempos de las dos generaciones. Y mucho apoyo mutuo. O sea, al final hay que intentar ver la transición generacional como una oportunidad para hacer crecer el negocio y el vínculo familiar. Y yo creo que eso es lo que como los must que tienes que tener, ¿no? Nos los apuntamos entonces, totalmente. Y hemos hablado de las nuevas generaciones dentro de una empresa familiar. Ahora quiero hablar un poco de las nuevas generaciones que no forman parte de la familia en sí, pero que es ese nuevo talento y personas más jóvenes con otras características, cualidades, capacidades, que son el nuevo talento que desde una compañía como la vuestra pues tenéis que aproximaros y además haceros atractivos, ¿no? ¿Cómo abordáis este tema porque hemos hablado mucho de cómo son, pues al final son nativos digitales, se habla mucho y a menudo con carácter negativo, pero tú cómo lo ves vamos a empezar por ahí, que si no me enrollo te voy a preguntar más cosas. Sí, nada. O sea, las generaciones que vienen está claro que por lo general, ¿no? Porque no es... Bueno, pues vamos a hablar en términos generales, ¿no? Son generaciones que, esto es importante, que buscan trabajar en una empresa que tenga un propósito y unos valores muy similares a los suyos. Es importante, ¿eh? Y luego
que son generaciones que están muy sensibilizadas pues, con los temas ambientales, los temas sociales, el tema de cultura, buscan trabajar en empresas que sean pues diversas, ¿no? Donde prime, ¿no?, la diversidad, la igualdad. Y luego también yo lo que he visto es que es una generación que o sea, que quieren que valores el trabajo que están haciendo, no solo económicamente, o sea, sino que de vez en cuando les des una palmadita, ¿no?, y que valores que realmente el trabajo que están haciendo. Entonces, muchas veces lo que decías, que hay intentamos o vemos la parte negativa de todo esto, y yo me gusta darle un poco la vuelta porque o sea, hay cosas que son buenas dentro de esto, ¿no? Que ellos entienden el compromiso de otra manera, y no es que sea peor, es que es diferente. Entonces, más que exigir que hay que cambiar a la generación que viene, yo creo que los que tenemos que hacer el análisis de intentar adaptarnos a la nueva generación somos nosotros, porque tenemos muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? Yo, cuando yo entré a trabajar en la empresa familiar, o en cualquier empresa, o sea, cuando yo empecé a trabajar, mi aspiración era encontrar un trabajo y aprender. O sea, a mí nadie me decía o yo no pensaba en tengo que conciliar mi vida personal con la profesional, o cuánto me van a pagar, ¿no? Si es que estaba igual, pues si tengo que estar aquí 50 horas, pues estoy 50 horas porque vengo a aprender, ¿no? Pues esto igual tampoco es muy sano, ¿no? Entonces, yo más que criticar a la generación que viene, yo creo que hay que entender su compromiso e intentar absorber al máximo las cosas que ellos nos pueden traer a la compañía para ayudarnos a mejorar a nosotros. Uh-huh. Y precisamente hablando de ese compromiso y de transmitirles y generarles esa motivación también de quedarse en la compañía, de ser parte del proyecto, ¿cómo crees que tu presencia en la empresa y tu liderazgo puede ayudar a que esas nuevas generaciones pues también, se vean quizá más representados por una persona más joven, más afín a ellos? ¿Cómo crees que puede ayudar esto? Bueno, yo creo que para las siguientes generaciones tener un referente que no sea una persona de casi 70 años, pues siempre ayuda, ¿no? O sea, lógicamente, pues traes, ¿no?, pues esa frescura que, pues que igual las generaciones de antes no tienen, ¿no? Además, yo creo que también tengo, o sea, no me gusta hablar en primera persona, pero creo que también tengo una responsabilidad añadida, y te comentaba antes, ¿no?, que nosotros, pues somos una empresa industrial que hasta ahora está muy masculinizada, nos cuesta encontrar talento femenino. Entonces, que yo también esté ahí, ¿no?, en la palestra, pues también yo creo que ayuda, ¿no?, a impulsar el liderazgo femenino. También además estoy llevando todo el tema de sostenibilidad y ESG, que también, ¿no?, las nuevas generaciones pues están mucho más vinculadas a todo eso, así que, yo creo que, pues que pueden sentirse como tranquilos, ¿no?, de que haya alguien pues que esté intentando pues avanzar en lo que la sociedad nos lleva, ¿no? Totalmente. Además es un papel muy bonito. Sí, es bonito, sí. Y con una perspectiva, la verdad, que muy interesante. Para ir acabando, yo quería, al final estamos en Los que dejarán huella, es el nombre del proyecto, y pues porque hablamos de legado y hablamos de futuro, y yo quería preguntarte, Ana, que pues para el futuro, ¿qué quieres para ti misma? Y también, ¿qué quieres para el grupo? La última pregunta, me dejo siempre lo mejor para el final. Sí, ya veo. Pues, a ver, para el grupo te diría que me gustaría lo que hablábamos antes de la cultura que ha ido pasando de generación en generación, ser capaz de crecer sin perder la esencia y las raíces de nuestra empresa familiar. Es un reto, intentar transmitir esos valores nuestros de responsabilidad, de compromiso, de confianza, de innovación, trasladar esos valores y que toda la compañía siga viviendo esos valores muy de cerca a la hora de tomar decisiones todos los días. Y sobre todo que se sientan orgullosos de trabajar y de pertenecer a la empresa a la que pertenecen. O sea, eso es algo que siempre lo he vivido desde que entré a trabajar en la empresa familiar. Digo, es que esta gente habla
como si la empresa fuese suya. Pues me encantaría que dentro de unos años ese sentimiento siga estando, ¿vale? Y luego, ¿qué me gustaría para mí misma? Te diré que, bueno, te comentaba antes que yo tengo 3 niños y tengo un reto especial, y es que de la misma manera que quiero que los valores se trasladen dentro del grupo, también quiero que esos valores los trasladárselos a mis hijos. Pero aquí es difícil encontrar un equilibrio, porque quiero que mamen esos valores, pero quiero que a la vez tengan esa libertad de escoger su camino, ¿no? Ellos han tenido la gran suerte de nacer en una familia empresaria. Es un privilegio, van a tener un montón de oportunidades, pero también van a tener unas responsabilidades, ¿no? Entonces, que ellos también en unos años encuentren ese equilibrio entre los valores, la responsabilidad, y que encuentren el camino de decidir lo que ellos quieren. Pues ojalá sea así. Ojalá. Ana. Sí, sí. Ha sido un placer estar contigo y charlar contigo este ratito. Un millón de gracias. Mil gracias, María. Me lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Qué Mil bien. gracias.